Me dijeron que debía dejarla morir. Pero yo elegí salvarla. Mi nombre es Laura Gómez, y si estás escuchando esto, probablemente te encuentres buscando respuestas, como yo lo hice alguna vez. Tal vez has sentido que algo no cuadra, que lo que te enseñaron no se alinea con el amor de Dios que anhelas sentir. Te entiendo, porque yo también estuve atrapada, y aunque esta historia no es fácil de contar, la verdad merece ser dicha. Nací en una familia devota de los Testigos de Jehová. Mis abuelos habían sido pioneros especiales en Colombia, misioneros que se dedicaban a predicar en pueblos remotos, llevando revistas y folletos, estableciendo congregaciones donde antes no había nada. Mis padres crecieron con esa carga sagrada: obedecer sin cuestionar, servir sin condiciones. Desde pequeña, aprendí que nuestra familia era diferente. No celebrábamos cumpleaños, no participábamos en festividades, ni en los actos escolares. Nunca participé de un partido de fútbol ni de un campamento de verano. Cuando los demás niños cantaban villancicos o se pintaban el rostro en carnavales, yo estaba sentada aparte con mi Biblia, tratando de convencerme de que eso era lo correcto. A los 8 años, me bauticé. No entendía del todo lo que significaba, pero todos me felicitaban por dar ese paso maduro a una edad tan joven. Me convertí oficialmente en publicadora no bautizada, y luego en publicadora regular. Mi rutina era clara: reuniones 3 veces por semana en el Salón del Reino, predicación casa por casa todos los sábados y domingos por la mañana, y estudio personal con los libros oficiales. A los 14, ya estaba dirigiendo estudios bíblicos con mujeres mayores que yo. Las ayudaba a entender la verdad, pero a mí nadie me enseñaba a comprender mis propias emociones, mis dudas, mis silencios. Me decían que el corazón era traicionero, que la razón debía someterse a las escrituras, o mejor dicho, a la interpretación que la organización hacía de ellas. Recuerdo una ocasión en la que una amiga del colegio me preguntó si creía que Dios permitiría que un niño muriera por no recibir una transfusión. Sin pensarlo, respondí lo que me habían enseñado: sí, porque obedecer es más importante que vivir esta vida. Lo importante es la vida eterna. Ella me miró con una mezcla de lástima y horror. Yo me sentí orgullosa, pero en lo profundo, una pequeña grieta se abrió. Pasaron los años. Me casé con David, un joven ejemplar de la congregación. Nos habían emparejado en el ministerio del campo, y los ancianos vieron potencial en nuestra relación. Nos casamos sin realmente conocernos, pero cumpliendo todos los pasos del modelo teocrático. No hubo romance ni flores, pero hubo aprobación de los hermanos, y eso parecía suficiente. Nuestro matrimonio fue frío desde el inicio. David era estricto, meticuloso y profundamente fiel a la organización. No mostraba emociones, no decía palabras de afecto. Decía que el amor verdadero era obedecer a Jehová juntos. Yo me repetía que así era el matrimonio, un sacrificio continuo. Pero cuando nació nuestra hija Ana, todo cambió. Ana llegó como una luz en medio de la rutina gris. Sus ojos eran como 2 luceros, y su risa tenía el poder de romper silencios densos. Por primera vez, sentí algo que no tenía que ver con la obediencia ni con el deber. Era amor puro, libre, sin condiciones. Ana creció entre libros, canciones y oraciones. La llevábamos al Salón del Reino cada semana, enseñándole a estar callada, a no jugar con otros niños que no fueran espiritualmente fuertes, a repetir frases de los folletos como si fueran verdades eternas. Pero cada vez que ella me abrazaba y me decía: «Mami, ¿puedo cantar más fuerte?», algo en mí se removía. Esa chispa que ella tenía no debía ser apagada. Cuando Ana cumplió 5 años, comenzó a tener fiebres constantes. Al principio pensamos que era una infección pasajera, pero las pruebas médicas revelaron algo mucho más grave: leucemia. El diagnóstico cayó como una bomba en nuestras vidas. David se quedó en silencio, como si su mente no pudiera procesar la noticia. Yo, en cambio, lloré durante días. El hospital se convirtió en nuestra nueva rutina, con análisis, médicos,
y tratamientos agresivos. Fue entonces cuando el médico nos dio la noticia que cambiaría todo. Señora Gómez, su hija necesita una transfusión de sangre urgente. Si no la recibe, puede entrar en una crisis irreversible. Me quedé paralizada. No por miedo a la enfermedad, sino porque sabía lo que eso significaba dentro de mi fe. Una transfusión era pecado mortal. Era profanar el templo de Jehová. Nos habían enseñado que aceptar sangre equivalía a desobedecer directamente a Dios. Llamé a David, que estaba en el salón del reino. Cuando le conté, su respuesta fue rápida y tajante. Confía en Jehová. No autorices nada. Él puede sanar a Ana sin necesidad de sangre impura. No pongas nuestra salvación en peligro. Llamamos a los ancianos. Me dijeron lo mismo. Me citaron versículos. Me dieron el número del Comité de Enlace Hospitalario, un grupo que ayudaría a presionar al hospital para usar alternativas. Me abrazaron y me dijeron, Jehová no olvida a los fieles. Pero cuando entré al cuarto de Ana esa noche y la vi débil, apenas consciente, con tubos en su nariz y su cuerpecito temblando, algo dentro de mí gritó, ¿esto es lo que Dios quiere? Me pregunté, ¿qué tipo de fe es esta que me pide ver morir a mi hija para probar mi lealtad? Esa noche no dormí. Caminé por los pasillos del hospital con la Biblia en la mano, pero no la abrí. No quería versículos, quería una respuesta real. Y fue en ese silencio, en ese momento de soledad profunda, que oré como nunca antes. Dios, si de verdad estás ahí, dime qué hacer. Pero no me dejes sola. La mañana siguiente amaneció gris, como si el cielo mismo compartiera mi angustia. Apenas había dormido. Sentía los ojos pesados, la boca seca y el corazón latiendo con un ritmo desordenado. El hospital ya era como un segundo hogar, pero ese día se sentía como un tribunal, como si yo estuviera a punto de ser juzgada, no solo por los médicos, sino por Dios mismo. Entré al cuarto de Ana. Seguía dormida, tan pálida que parecía de porcelana. Una enfermera revisaba su presión arterial y me miró con una compasión que me rompió aún más por dentro. Señora, por favor, necesitamos una decisión pronto. Está muy débil. No tiene reservas de glóbulos rojos suficientes. Si no la ayudamos, puede entrar en un shock hipovolémico, dijo con suavidad. Yo asentí, pero no dije nada. Mi mente era un torbellino. La voz de David, la de los ancianos, las imágenes de los libros que me mostraban a mártires fieles muriendo sin aceptar transfusiones, todo eso giraba en mi cabeza. Pero también estaba el rostro de Ana. Su voz cuando me cantaba, sus manitas aferradas a las mías, su risa brillante. ¿Iba a dejar que desapareciera por una doctrina? Salí de la habitación, buscando desesperadamente una señal. Caminé hasta la pequeña capilla del hospital, aunque como testigo, me habían enseñado a evitar esos lugares contaminados por la religión falsa. Pero en ese instante, no me importó. Necesitaba silencio. Necesitaba respirar. Me senté en una de las bancas de madera. Frente a mí, un crucifijo colgaba en la pared. Lo miré sin juicio. Nunca antes había prestado atención a la figura del Cristo crucificado. Siempre nos dijeron que era idolatría, que no debíamos tener imágenes. Pero en ese momento, ver ese rostro de dolor me conmovió de una manera nueva. No lo vi como una estatua. Lo vi como un símbolo de alguien que también sufrió, por amor. Una mujer anciana se sentó a mi lado sin decir palabra. Estuvo callada unos minutos, y luego, sin mirarme, murmuró, Dios no quiere que los hijos mueran. Él dio a su hijo para darnos vida, no para quitárnosla. No supe qué responder. No sabía ni si esa señora existía de verdad o si era una especie de ángel disfrazado de abuela. Solo lloré. Lloré sin poder detenerme, porque en el fondo, ya sabía lo que debía hacer. Solo necesitaba el valor.
Regresé a la habitación y le pedí al médico que procediera con la transfusión. ¿Está segura, señora Gómez? ¿Está consciente de lo que implica esto para ustedes? Sí, dije. Soy su madre antes que cualquier otra cosa. Y no voy a dejar que se muera por algo que no viene del corazón de Dios. Firmé el consentimiento con manos temblorosas. En ese momento, sentí que estaba firmando mi condena ante los ojos de la congregación. Pero también sentí que estaba firmando la salvación de mi hija. Y eso era todo lo que importaba. Cuando David llegó más tarde y se enteró, fue como ver un huracán desatarse en una habitación cerrada. ¿Qué hiciste? Le robaste a Jehová la oportunidad de mostrar su poder. Gritó. Le salvé la vida a nuestra hija, respondí con calma. Nos van a expulsar. Nos van a tratar como apóstatas. Todo esto por tu debilidad. ¿Y tú prefieres perder a tu hija antes que perder tu reputación en la congregación? Le pregunté con frialdad. No respondió. Me dio la espalda y salió del hospital. Los días siguientes fueron una mezcla de alivio y miedo. Ana reaccionó bien a la transfusión. Su color volvió lentamente y pude verla abrir los ojos y sonreír. Esa sonrisa era mi premio. Mi paz. Mi certeza de que había hecho lo correcto, pero la congregación no tardó en reaccionar. Primero, visitas amistosas de hermanos que querían ayudarnos a reflexionar. Luego, una citación a una reunión con los ancianos. Y finalmente, el juicio. Se nos consideraba en pecado grave, especialmente yo, por ser la responsable directa. La palabra desasociación empezó a sonar como una espada que colgaba sobre mi cabeza. David se distanció más. Ya no me tocaba. Apenas hablaba. Decía que necesitaba tiempo para orar y meditar. Pero yo sabía que ya había elegido. No a su familia. No a su hija. Elegía a la organización, y una noche, se fue. Sin despedirse. Me dejó una carta. Laura, ya no somos una sola carne. Tú rompiste el pacto con Jehová. Te amo como hermana, pero no puedo seguir contigo. Espero que recapacites y regreses al camino verdadero. David, lloré, sí. Pero no por él. Lloré por los años que había entregado sin cuestionar. Por los silencios que me tragué. Por las veces que callé mi conciencia en nombre de una verdad ajena, pero también sentí alivio. Porque por primera vez, sentí que empezaba a vivir no para una organización, sino para el Dios verdadero que escucha las oraciones sinceras de una madre desesperada. Esa fue la primera parte de mi juicio personal. No el que me hicieron los hombres, sino el que me hice yo misma. ¿A quién quiero agradar? ¿A Jehová o a una estructura que se presenta como su vocero pero que ignora el grito de los inocentes? Fue entonces cuando empecé a buscar. No religión, no dogmas, sino a Dios. El real, el que ama más de lo que castiga, el que abraza más de lo que exige, y ese camino apenas comenzaba. El primer amanecer en nuestra nueva ciudad no fue espectacular ni glorioso. No hubo cielos rosados ni una sensación mágica en el aire. Solo había una ventana pequeña por donde entraba la luz tímida del sol, una cama compartida entre mi hija y yo, y el eco persistente del silencio. Pero ese silencio ya no era condena. Era paz. Habían pasado 3 meses desde la transfusión. Ana seguía recuperándose, su cuerpo más fuerte cada día. Su risa comenzaba a llenar de nuevo los espacios vacíos de nuestro pequeño departamento. Yo, en cambio, seguía curándome por dentro. Me había despojado de una identidad que me había definido por más de 20 años, y en su lugar, aún no tenía nada sólido. Solo preguntas y un anhelo, encontrar a Dios, pero ahora de verdad. Uno pensaría que al alejarse de una estructura religiosa, la fe se marchita. Pero lo que descubrí fue diferente. Mi fe, por primera vez, echaba raíces en tierra fértil.
Ya no estaba sembrada en el miedo a perderme, sino en el deseo profundo de comprender y amar. Y eso lo cambió todo. Comenzamos a asistir a un grupo pequeño de madres solteras que se reunían para hablar, orar y ayudarse mutuamente. Una de ellas, Carmen, me abrazó la primera vez sin conocer mi historia. Ese abrazo me quebró. Era la primera muestra de afecto que recibía desde que fui expulsada. Me sentí vista y no juzgada. Con el tiempo, les conté todo. Y en lugar de excomunión, recibí comprensión. No intentaron adoctrinarme ni señalarme errores. Me hablaron de un Dios que no necesitaba verdugos, sino manos que sanaran. Y por primera vez, escuché hablar del Evangelio, no como reglas, sino como una historia de amor que transforma. Una noche, después de una de esas reuniones, Carmen me llevó a su iglesia. No era un edificio ostentoso. Era un salón simple, con sillas plegables, una cruz de madera sin oro ni adornos, y una alabanza sincera que parecía nacer del alma de cada persona. Cuando el pastor comenzó a predicar, sus palabras no eran truenos que amenazaban, sino una lluvia suave que caía sobre tierra seca. Muchos de nosotros servimos a Dios, pero a un Dios que no conocemos. Un Dios que solo nos enseñaron a temer, no a amar. Pero el verdadero Dios, el que se reveló en Cristo, no vino a condenar, sino a dar vida, y vida en abundancia. Yo lloré. Lloré como no lo hacía desde la infancia. Porque sentí, con certeza, que ese Dios me estaba buscando. No para castigarme, sino para abrazarme. Después del servicio, me acerqué al pastor. Le conté mi historia. Él no me interrumpió. Solo escuchó. Y cuando terminé, me dijo: Laura, no te alejaste de Dios. Te alejaste de una imagen deformada de Él. Y eso también es obediencia. Aquellas palabras me marcaron. Comencé a leer la Biblia de nuevo, pero esta vez sin filtros. Ya no subrayaba solo los versículos que confirmaban mandatos, sino aquellos que hablaban de gracia, perdón, libertad. Descubrí a un Jesús que tocaba a los impuros, que comía con los rechazados, que perdonaba antes de que se lo pidieran. Y lo más importante, descubrí que yo no era una apóstata, sino una hija que había regresado a casa por el camino más difícil. Ana también comenzó a cambiar. Su salud era solo una parte. Su alma florecía. Reía más, dormía sin pesadillas, hacía dibujos en los que aparecíamos juntas, tomadas de la mano, bajo un sol sonriente. Un día, al mostrarme uno de esos dibujos, me dijo: Mami, ahora Dios ya no está enojado con nosotras, ¿verdad? La abracé con el alma en un nudo. Nunca lo estuvo, mi amor. Solo que ahora, por fin, lo escuchamos bien. Con el tiempo, logré conseguir un empleo como asistente educativa en una escuela local. Ana ingresó a clases y pronto se llenó de nuevas amigas. Yo también hice las mías. A veces, en el parque, me encontraba mirando el cielo y preguntándome cómo había sobrevivido a todo. Pero lo hice. Y no sola. Dios estuvo conmigo en cada paso, incluso cuando yo no lo veía. Mi historia comenzó a tocar otras vidas. Un día, me invitaron a compartir mi testimonio en una reunión de mujeres. Al principio dudé. No sabía si mi voz merecía ser escuchada. Pero cuando hablé, lo hice sin miedo. Y supe que mi cicatriz era el puente para sanar a otras. Me dijeron que debía dejarla morir, dije, con voz firme. Pero elegí salvarla. Y al hacerlo, también me salvé a mí. El aplauso que siguió no fue para mí. Fue para todas esas mujeres que, en silencio, habían enfrentado decisiones imposibles. Mujeres que amaron en contra de todo, incluso de sus propias creencias. Mujeres que, como yo, renacieron entre las cenizas. Hoy, 3 años después, miro atrás con lágrimas, pero también con gratitud. Ana está sana. Tiene 10 años y sueña con ser médica.
A veces dice que quiere salvar a niños como ella. Yo la miro y sonrío, porque sé que esa semilla nació del amor y del fuego. Mi relación con Dios ya no es obediencia ciega. Es amor consciente. No necesito intermediarios que me digan cuándo valgo. Sé que valgo, porque fui creada por Él. Y porque en mi peor momento, Él no me rechazó. Me dijeron que debía dejarla morir, pero yo elegí salvarla y en esa elección encontré la vida.